Hola, Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Te habla una vez más tu hermano evangelista Francis Ortiz. Nos sentimos bendecidos del Señor por permitirnos estar a través de este canal compartiendo la palabra del Señor. Así que te invito a que te suscribas a este canal, comparte esta palabra y envía este mensaje a un amigo, a un hermano, para que a través de ti también la palabra del Señor llegue y su vida sea bendecida. Es un canal que está siendo de mucha bendición para muchas personas. Así que envía esto, comparte esto y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso es que alguien tiene que entender que nosotros no peleamos, alguien pelea por nosotros. El grande, el que nunca ha perdido una batalla, ese es el poderoso. ¿Y quién es el poderoso? El poderoso se llama Jehová. Gloria al nombre de Jesús. Nos sentimos bendecidos por estar aquí en esta hermosa noche una vez más para compartir la palabra, amén, del Señor. Así que vamos a seguir compartiendo esta palabra, vamos a seguir enviando este mensaje para que muchas vidas sigan siendo bendecidas a través de este canal que está siendo de bendición para muchas personas. Hoy tenemos una palabra de vida, hoy tenemos una palabra que va a bendecir, que va a edificar la vida, el corazón de alguien. Así que te invito a que compartas esta palabra, porque hay una palabra en la cual el Señor hoy hablará a tu vida de una manera sobrenatural. Así que sin más preámbulos, le habla a su hermano Francis Ortiz y quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Demos gracias a Dios por su palabra y comparte esta palabra que será de mucha bendición. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra son vidas, tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía, Dios mío, cómo debemos de hablar, cómo debemos de actuar. Estoy creyendo que todo el que está conectado, Señor, escuchando esta palabra, será bendecido, será edificado, será transformado. Yo declaro en esta hora que todo el que se una y escuche esta palabra podrá salir con una palabra de vida. Estoy creyendo que hay personas que al escuchar esta palabra y al terminar este video van a decir: realmente Dios me ha hablado. Estoy creyendo que hay alguien que va a decir: Dios me ha transformado. Yo oro para que todo el que se una escuchando esta palabra y esté en depresión, la depresión se rompa, la depresión se vaya. Yo oro para que todo el que se conecte y esté escuchando esta palabra y sea menospreciado, sea desechado, puede entender que cuando el hombre nos menosprecia, que cuando todos nos dan la espalda, Jehová permanece para con nosotros. Estoy creyendo que hay una palabra que se va a manifestar. Yo estoy creyendo que hay alguien ahí que podrá levantar sus manos y decir: yo escuché, aleluya, la palabra de Dios y yo salí diferente, y yo salí bendecido, y yo salí edificado. Yo oro para que todo aquel que se una con un problema en el hogar, con un problema ya sea matrimonial, que todo lo que en tu vida representa un problema ahora caiga por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendecidos nos sentimos de estar nuevamente compartiendo, aleluya, la palabra del Señor con cada persona que se une de diferentes lugares, diferentes países. Dios bendiga a los hermanos que estén conectados ya
amén, de diferentes lugares del mundo que están siguiendo este canal, que está siendo de bendición para muchas personas. Hay una palabra que hoy el Señor ha transmitido en nuestro espíritu, la cual queremos compartir contigo. Amén. Donde nosotros acabamos de leer, hay una historia conocida, que yo sé que usted quizá la ha escuchado, quizás alguien se la ha contado, quizás usted la ha leído, pero si de algo estoy seguro es que la palabra del Señor, siempre que nosotros meditamos en su palabra, siempre que nosotros repasamos su palabra, hay una enseñanza, porque su palabra nos deja enseñanza en nuestro diario vivir. Así que creo que hay una enseñanza poderosa que el Señor hoy va a transmitir a tu espíritu. Hay un profeta llamado Samuel, el cual Dios le habla y le dice: ve a la casa de Isaí. Aquel profeta tenía un mandato y era de dirigirse al hogar de Isaí para ungir a uno de sus hijos. La palabra enseña que el profeta Samuel era un hombre que tenía una palabra de gran peso. Era un hombre que cuando hablaba el pueblo temía. Por eso cuando llega el profeta Samuel, le preguntan: ¿es paciente tu venida? Porque el hombre, cuando hablaba, el hombre soltaba una palabra de peso. Se veía la manifestación, se veía el cumplimiento. Dice la palabra que cuando Samuel llega a la casa de Isaí, dice que él ve a uno de los hijos de Isaí que se llamaba Eliab. La palabra enseña que cuando este hombre ve a Eliab, él le dice: he aquí, Señor, tu ungido. Este es, Padre, el que vas a ungir. Vemos como aquel profeta, Dios le corrige y le dice: no lo mire por su parecer, no lo mire por lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Muchas veces nosotros escogemos la persona por cómo se ve, pero Dios, más evaluando lo que se ve, conoce aún lo interior de cada persona. Por eso pasan todos los hijos de Isaí que estaban en aquel lugar, y dice que ninguno de los que estaban allí había de ser el ungido, el cual Dios envió a ungir. La palabra enseña, yo me imagino la sensación, el sentimiento que estaba viviendo el profeta al ver que todos los que pasaban no era ninguno. Aquel profeta, me imagino que lleno de duda, le pregunta a Isaí y le dice: no queda uno más. En pocas palabras, Dios me envió aquí a ungir a alguien y estoy viendo que todos los hijos que están aquí, ninguno son. Yo me imagino la duda que tenía este profeta. Por eso le pregunta: ¿acaso no queda uno más? Y él le dice: bueno, queda el menor, el que apacienta las ovejas. Oh, gloria al nombre de Jesús. Allí la palabra enseña de que el profeta Samuel le dice a Isaí: envía por él, porque nosotros no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Escuche la seguridad con la que está hablando el profeta Samuel, luego de escuchar de que quedaba uno, de que quedaba el menor. Aquel profeta dice: nosotros no nos vamos a sentar hasta que él venga aquí. Primera palabra que hoy quiero que recibas: cuando Dios va a marcar a una persona, cuando Dios tiene un propósito con una persona, nadie puede quitar el lugar el cual Dios ha posicionado para tu vida. Cuando Dios dice que va a ser alguien, que va a hacer algo con alguien, no importa cuánto estén por delante de ti. Si Dios dijo que hará algo contigo, dile a alguien: no nos sentaremos a la mesa, aleluya, hasta que llegue el ungido, hasta que llegue la ungida, porque ya Dios, aleluya, ha predestinado algo, y cuando Dios escribe algo, no hay hombre que lo pueda borrar. Cuando Dios dice que hará algo con alguien, no hay nadie que pueda quitar lo que Dios ha dicho que hará. Quizás hay personas que quizás están en una posición mejor que la tuya. Quizás hay personas que tienen una preparación mejor que la tuya. Los hermanos de David, habían quienes estaban en el ejército de Saúl, tenían una preparación, mas sin embargo a quien Dios escogió como rey era aquel que estaba en el campo con las ovejas. Porque cuando Dios escoge a una persona, no importa cuán nivel académico tenga el que está por encima o en un estado más alto que el tuyo, no importa el léxico o
o la finanza que tenga la persona que está por delante de ti. Él es el Dios que sabe sacar de la posición de cola y sabe posicionar en la posición de cabeza. Él es el Dios que sabe sacar de los vil y menospreciados y ponerlo en palacios de reyes. Por eso el Señor hoy te dice, no importa en qué posición te encuentras, quizás hay otros que están en el palacio con Saúl y quizás tú te encuentras en el campo con las ovejas, pero hoy te digo, Dios sabe sacarte del campo y posicionarte en el palacio. Si Dios te ha escogido como el ungido, como la ungida, Él es el Dios que sabe lo que está haciendo. Dice la palabra que cuando llega el profeta, cuando llega David, dice que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, levántate y úngelo, porque este es. Ahí está la confirmación. Ahí está la confirmación del hombre que ha sido aprobado por Dios. Aunque tenía la apariencia, vemos que Dios descalificó a los que estaban allí. Pero había uno que estaba en el campo con las ovejas, que a ese fue el que Dios escogió. A ese fue el que Dios marcó. Vemos que el mismo Dios era quien iba descalificando. Vemos que el mismo Dios era que iba diciendo, no, este no es. El problema de hoy en día es que nosotros queremos hacer el trabajo que a Dios le corresponde. Dios conoce el corazón de cada persona. Dios sabe quiénes están aptos para derramar o para exhibir su gloria, su manifestación. Dios sabe quiénes tienen un corazón que verdaderamente le agradan. Por eso Él decía, este sí, este no. Él decía, levántate y úngelo, pero fue el mismo que le dijo, este no es, este no es. Y a veces nosotros queremos descalificar a la persona sin dejar que sea Dios, y queremos hacer el trabajo que a Dios le corresponde. Hoy yo quiero entregarte una palabra. Nunca descalifiques a alguien por el estado o por la forma en la que se encuentre, porque a eso le toca al Señor, ya que Dios es el Dios que conoce tanto el exterior como el interior. Hay veces que nosotros nos preocupamos solamente de lo que vemos, como el profeta Samuel, y Dios conoce tanto lo de afuera como también lo de adentro. Por eso Dios le dice, este no es, este no es, este no es, hasta que llega David. Cuando llega David, Él le dice, levántate y úngelo, porque este es. Allí vemos que Dios es el Dios que posiciona. Dios es el Dios que califica. Dios es el Dios que descalifica. Él es el Dios que puede poner y Él es el Dios que puede quitar. Aleluya. Ellos tenían preparación de hombre, pero había alguien que Dios le estaba preparando en el secreto. Hoy yo vengo a decirte, hay una preparación divina que el Espíritu de Dios está haciendo contigo, allí en tu hogar, allí en el secreto, allí en tu aposento. Allí Dios te está preparando. Quizás tú te preguntas por qué se levantan los osos y por qué se levantan los leones, y el Señor te dice, yo estoy permitiendo esas guerras para causar en tu vida una preparación. Y el Señor te dice, estoy permitiendo esos conflictos para causar en tu vida, aleluya, una preparación. Hay cosas que en el momento nosotros no la podemos entender, no la podemos comprender, y es el Señor quien está permitiendo ciertas cosas en tu vida para que en ti haya una preparación, para que en ti haya un estado de madurez mayor. Por eso Dios permitía que se levantaran los osos, Dios permitía que se levantaran los leones en contra de las ovejas de David. Y David, con el corazón que tenía, dice que David se enfrentaba con los que venían en contra de sus ovejas. Y David peleaba con los osos y peleaba con los leones que se levantaban en contra de sus ovejas. Y era el instrumento que Dios estaba usando para poder llevarlo a obtener la victoria cuando se enfrentara en contra del filisteo. Entendemos esto aquí. Los osos y los leones se van a levantar, pero es lo que te va a preparar para que cuando lleguen las guerras mayores en ti, tú puedas permanecer firme sin retroceder. Es lo que te va a dar el estado de confianza. Una de las personas que expresaron
de una forma sorprendente de la confianza, de la protección de Dios, fue el salmista David. El mismo salmista David en una ocasión dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él dijo: el que habita al abrigo del Altísimo, Moisés, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 es un salmo que muchos se lo atribuyen al salmista David, como también se lo atribuyen a Moisés. Pero si algo tenemos que entender es que quien está expresando el salmo es alguien que ha experimentado de una forma sobrenatural la cobertura del Espíritu de Dios, la cobertura de Dios, ya que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios es en quien confiaré. Y dice: porque Él te librará del lazo del cazador. Quien está expresando este salmo es alguien que ha experimentado la confianza, que ha experimentado la cobertura, que ha experimentado la protección de Dios. Hoy yo vengo a decirte: Dios pondrá cántico nuevo, alabanza nueva en tu boca. Pero cuando sepas permanecer ante los levantamientos que se aproximan para tu vida. Porque no todo en la vida es color de rosa. No todo en la vida es color de rosa. Es cierto que nosotros vivimos cubiertos con su sangre. Pero es cierto que aunque estamos cubiertos con su sangre, vamos a vivir etapas en la vida donde allí vamos a cruzar por el fuego y por su sangre vamos a cantar victoria, pero no significa que no vayamos a echar el pleito. Y es lo que alguien aquí tiene que entender. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios y nada se levanta en contra de mí. Se van a levantar porque eres hija. Ahí es que se van a levantar. Si algo tenemos que tener seguro es que aunque se levante, ya tenemos la victoria. Pero no significa que porque eres hijo o porque eres hija no se van a levantar en tu contra. Ahí es que van a venir los osos. Ahí es que van a venir los leones para intentar devorar lo que Dios puso en tus manos. Pero ahí es que nosotros vamos a experimentar sobre la confianza y sobre la cobertura del Dios Todopoderoso. Uno de los primeros, un principio que tenemos que entender es: van a venir guerras, pero en medio de las guerras tenemos la victoria. Él dijo: aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Pero ¿qué dice? Aunque pases. Significa que en ti no habrá quemadura, pero pasarás por el fuego. En ti el agua, aunque llegue a tu cuello, no te ahogará, pero el agua llegará. Es lo que Dios te está diciendo. Van a venir guerras, van a venir ataques, pero yo te daré la victoria. No significa que no van a venir, porque hay gente que dice: yo soy hijo de Dios, nada se puede levantar en mi contra. Hay gente que dice: yo soy hija de Jehová, nada se le va a levantar en mi contra. No, Él te dice: aunque se levanten en tu contra, yo te daré la victoria. Él te dice: aunque vengan guerra, yo te entregaré la victoria. No es que no se van a levantar. Ahí es porque Jesús dijo: si esto están haciendo con el árbol verde, ay Padre, ¿qué no harán con el seco? ¿Y qué no pasó Jesús en la tierra? De todo. Crítica, rumores negativos, comentarios negativos, gente que decía: es un falsante, personas que decían: es un impostor, personas que decían: no es el Cristo, otros que decían: es un impostor, es un falsante. Se levantaron en su contra, le escupían, le daban latigazos, gente que le vociferaba: sálvate a ti mismo. Y él decía: Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. En pocas palabras, si esto están haciendo con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el seco? Lo que Jesús está diciendo: si a mí
si se han levantado en contra del que tiene la vida, ¿qué no harán con ustedes? Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Si yo estoy padeciendo, ¿qué no van a padecer ustedes? Alguien alaba al Señor. Dice la palabra que el salmista dice que David, uno de los que dio la carta de recomendación para David, fue uno de los criados o uno de los que pertenecían a Saúl. Dice que vino un espíritu que tomaba a Saúl y dice que aquel espíritu le atormentaba. Y la palabra enseña que uno de ellos dice, para que tengas alivio cuando el espíritu malo, el espíritu inmundo venga sobre ti, hay que buscar a alguien que sepa tocar, para que cuando toque tengas alivio, te suelte. Y dice que uno de ellos sale recomendando a David y dice, yo conozco a uno, ay Padre, yo conozco a uno, él es valiente, él es de buen parecer. Yo me imagino la descripción que estaban dando de David. Él es un muchacho, aleluya, es una guerrera que pertenece al país de Colombia o a República Dominicana. Yo me imagino la descripción que estaban dando. Es un guerrero que pertenece, aleluya, a Honduras. Es un guerrero que pertenece a los Estados Unidos. Y es un muchacho, es una joven que cuando adora, que cuando predica, mira, se mueve el Espíritu de Dios y tiene un buen parecer, tiene un buen comportamiento. Me imagino la descripción que estaban dando. Es un muchacho que cuando habla, ay Padre, la unción se siente. Mira, cuando ella adora, el cielo se abre. Pero hubo algo que marcó la diferencia en toda la descripción que estaban dando de David. Digo, que sobre todo Jehová está con él. En pocas palabras, tiene buen parecer, sabe hacerlo, sabe tocar, pero sobre todo Jehová está con él. En pocas palabras, el muchacho predica bien, tiene unción, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Sabe por qué? Porque Jehová está con él. Él predica, él lo hace bien. Cuando habla, la gente son restauradas. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con él. Porque si Dios no está contigo, en vano es lo que haces. ¿Alguien entiende esto? Si Dios no está contigo, no hay nada. Por eso dicen, Él lo sabe hacer. Pero sobre todo, Jehová está con él. Sobre cualquier talento que tengas, sobre cualquier ministerio en el cual pertenezcas, o sobre cualquier cosa que hagas, procura que sobre todo lo que hagas, Jehová esté contigo. Porque quizás tú sabes cantar bonito, pero si Jehová no está contigo, eres un cantante más. Lo que marca la diferencia de un cantante a un adorador es que cuando el adorador habla o alza sus cuerdas vocales, se manifiestan cambios. Y los cambios vienen cuando Jehová está contigo. Si tú eres una persona que aunque sepas hablar bonito, que aunque sepas comunicarte con la persona, si Dios no está contigo, aleluya, eres un mensajero más. Lo que marca la diferencia entre todos es que Jehová esté contigo. Eso es lo que está pasando dentro de esta generación, dentro de este pueblo. Tenemos personas que lo saben hacer. Tenemos personas que como Saúl están reinando, pero hace tiempo han sido desechados. Lo que marcaba la diferencia entre Saúl y David era que era que Saúl había sido desechado. Ya el Espíritu de Dios no estaba con él. Pero David era alguien que dice que desde que fue ungido, el Espíritu de Dios estuvo con él. Lo que marca la diferencia, lo que te hace ser un hombre no común, lo que te hace ser una mujer no común, es que el Espíritu Santo esté contigo. Por eso cuando describen a David dicen, él lo sabe hacer. Aleluya, él es valiente, es vigoroso, es de buen parecer, pero sobre todo, oh my God, sobre todo Jehová está con él. Aunque tenga talento, sobre todo que Dios esté contigo. Aunque predique bonito, sobre todo que Dios esté contigo. Aunque sepas entonar, sobre todo que Dios esté contigo. Porque lo que te hace diferente es que el Espíritu de Dios esté contigo. Otro punto, la palabra enseña que David va al mandado de su padre. Cuando David va al mandado de su padre, la palabra enseña que allí se encuentra el filisteo, aquel filisteo que diario
se levantaba y decía: habrá uno del ejército de Saúl que se levante en mi contra. Aquel filisteo estaba confiado en su tamaño, confiado en su estatura, sabiendo que el pueblo estaba atemorizado, y decía: habrá uno que se levante, habrá uno que venga a pelear en mi contra. Nadie se atrevía, porque aunque los del ejército de Saúl tenían preparación de hombre, Dios tenía uno guardado que tenía preparación del Espíritu. No es lo mismo preparación de hombre que preparación del Espíritu. Por eso dice la palabra que ellos estaban atemorizados. Y dice la palabra de Dios que cuando llega David, aquel joven que quizás no tenía el físico como los guerreros, como los soldados, como los que pertenecían al ejército de Saúl, quizás no manipulaba la espada como ellos, pero sí tenía al Espíritu de Dios. Y sobre todo, Jehová estaba con él. Por eso dice la palabra que cuando David llega, David dice: ¿y quién es este el filisteo que se ha levantado? Oh, gloria a Dios. Dice ¿quién es este que se ha levantado? ¿Y quién es este incircunciso? Oh, gloria al nombre de Jesús. Dice que él se presenta ante Saúl y dice: yo voy a pelear, yo pelearé con él. La palabra muestra que Saúl le dice: no podrás tú con él, porque tú eres un muchacho y él es un guerrero desde el tiempo de su juventud. En pocas palabras, tú no tienes la preparación. Lo que Saúl estaba diciendo a David: tú no tienes la preparación suficiente. Tú no tienes el tiempo que este hombre tiene peleando. ¿Cómo tú te vas a defender? Él le dice: no podrás tú con él, porque tú eres un muchacho y él es un guerrero desde el tiempo de su juventud. Y la palabra enseña que David insistía y le dice: yo voy a pelear. Y Señor, pero no queda nadie más, yo voy a pelear, decía David. Y la palabra muestra que le dan la oportunidad, el rey da la oportunidad a David de presentarse ante aquel filisteo. Por eso dice que aquel joven llamado David, dice que Saúl le intenta colocar las armaduras. Cuando Saúl intenta colocarle las armaduras, dice que David intentó caminar con ellas. David intentó usarlas, pero dice que vio que no podía con ella, porque él no estaba acostumbrado a pelear con este tipo de armadura. Y como él no estaba acostumbrado a pelear con este tipo de armadura, dice que él no pudo usarla. La palabra muestra que David va y se presenta ante el filisteo. Cuando se presenta ante el filisteo le dice: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palo? Y dice David: tú vienes contra mí con espadas, con lanzas, con jabalinas, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. David sabía con qué alma él estaba peleando. David sabía con qué armaduras él estaba cubierto. En pocas palabras, tus armas son naturales, tus armas son de la carne, pero yo vengo contra ti en el nombre de aquel que nunca ha perdido una batalla. Yo vengo contra ti en el nombre de aquel que nunca se ha rendido. Algo también que quiero que usted entienda: cuando un guerrero se iba a enfrentar con alguien, cada guerrero pertenecía a un ejército, cada soldado pertenecía a un guerrero, y era por costumbre que el soldado diga a qué ejército pertenecía, a qué ejército pertenecía. Y me sorprende que David no dice: yo vengo del ejército de Saúl. David no dice: yo pertenezco a los soldados, a los del ejército de Saúl, sino que él dice: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. En pocas palabras, yo no pertenezco al ejército de los hombres, yo no pertenezco a los soldados de esta tierra, sino que yo vengo en tu contra en el nombre de Jehová. El ejército
de Dios, el ejército del Todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Yo no pertenezco a un ejército de la tierra, yo pertenezco a un ejército del cielo. ¡Ay, santo! ¿Alguien entiende esto? Él estaba diciendo: yo no soy soldado de esta tierra, yo soy soldado del Dios viviente, soy soldado del Dios Todopoderoso, el que nunca ha perdido una batalla. Y esta era la diferencia que tenía David, que el que pertenece al ejército de los hombres en cualquier momento puede ser derrotado, pero el que pertenece al ejército del cielo no conoce derrota. ¿Alguien entiende esto? Ya que Cristo nos anticipó la victoria, ya que Dios nos ha anticipado la victoria, el que pertenece al ejército del cielo no conoce derrota. Por eso David derrota al filisteo. David derrota al gigante. Dice que exhibía su cabeza. Hoy yo vine a declarar de que Dios te dará la oportunidad de exhibir la cabeza de aquel gigante, de aquello que se levantaba o de aquello que representaba una tentación. Una guerra para tu vida, una guerra para tu ministerio, una guerra para tu matrimonio. Hoy yo creo que Dios te va a entregar la oportunidad de poder levantar la cabeza de aquel filisteo que decía: habrá alguien del ejército de Saúl que se levante en mi contra, habrá alguien que se levante. Estaba confiado de que no había hombre que lo pueda derrotar, pero llegó uno que tuvo preparación del cielo. Hoy yo te vine a decir: Dios te va a preparar de una forma que ningún principado, de una manera que ninguna potestad, de una manera que ningún demonio podrá cantar victoria en contra de tu matrimonio, en contra de tu ministerio, en contra de tu hogar. Aleluya. Sino que Dios te va a entregar la oportunidad de poder levantar la mano, de poder levantar la cabeza de ese gigante y decir: ya yo he vencido, porque en Cristo somos victoriosos y tenemos la victoria con anticipación. La palabra enseña que David exhibía la cabeza. Así que hoy les vine a decir a alguien: creo que Dios te va a entregar la cabeza de ese filisteo. Creo que Dios te va a entregar la cabeza de ese principado. Creo que Dios te va a entregar la cabeza, aleluya. Y usted la va a levantar para que todo el pueblo lo vea. Usted lo va a levantar para que todos lo vean. Si algo podemos interpretar a través de la palabra, era que el mismo pueblo, el mismo rey y la misma gente que estaba allí no tenía la confianza en David. A David le entregaron la oportunidad de pelear porque no había otro que se atreviera. Oh my God. A David le entregaron la oportunidad de pelear porque no había otro que se levantara y que dijera: yo voy a pelear. Porque todos estaban atemorizados. Y como no había quien se levantara y dijera: yo voy a pelear, por eso le entregaron la oportunidad a David. Pero el pueblo, la misma gente del ejército de Saúl, el mismo Saúl le dijo: tú no podrás con él. En pocas palabras, no tenían la fe en David. Así que hoy yo te digo que aunque no tengan la fe puesta en ti, aunque los mismos del ejército, la misma gente que te rodea, tenga la mirada en otro lado, tenga su mente negativa, diciendo que tú serás derrotado, diciendo que el filisteo te va a ganar, diciendo que perderás la batalla, yo te vengo a decir en esta hora: así como Dios respaldó a David, Dios te respaldará. Aleluya. Dios te entregará esa victoria. Dios te entregará la cabeza de ese gigante y usted podrá extenderla hacia el cielo y decir: soy vencedor, soy vencedor. Yo no sé cuántos no han tenido fe en tu caminar, yo no sé cuántos no han tenido fe en tus pasos, yo no sé cuántos no han tenido fe en lo que haces, pero yo creo que así como a David, usted podrá decir: Dios me ha entregado la victoria. Y aunque no tengan la fe, y aunque digan: tú eres un muchacho, tú eres una muchacha, y él es un guerrero desde el tiempo de su juventud, hay momentos que tu testimonio hablará de lo que Dios ha hecho en ti. Y tu testimonio
será la mayor bofetada que le puedas entregar al infierno. Por eso David le dice a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un oso y cuando venía un león, yo lo mataba. Yo lo agarraba de la quijada y lo mataba. Escuche cómo David está hablando. Tu siervo era pastor de ovejas. Está hablando en pasado. Está hablando en pasado. Pero David lo que anda es en un mandado de su padre. Escuche el lenguaje que está haciendo, en el cual está hablando David. David lo que estaba haciendo un mandado de su padre. Y David comienza hablando y diciendo: yo era pastor de ovejas. Hay personas que tienen que comenzar a declarar. Hay personas que tienen que comenzar a usar el lenguaje de fe y comenzar a declararte lo que ya Dios ha dicho que eres. Oh, gloria. Si ya Dios te ha ungido como rey, como reina, como príncipe, como princesa, como lo que eres, comienza a declararte. Ya, si Dios te ha ungido como rey, declara que ya no serás pastor de ovejas. David dice: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y David lo que andaba era en un mandado. David lo que andaba era en un mandado de su padre. Y David comienza a hablar y a decir: yo era pastor de ovejas. Comienza a usar la fe y a declararte aquello que Dios ha dicho de ti. Si Dios te dijo: te llevaré a las naciones, comienza a declarar: yo soy un evangelista internacional, soy una adoradora internacional, soy un ministro internacional, soy esto. Comienza a declarar lo que Dios ha dicho de ti, porque tú tienes que verte como Dios te ve. Oh, gloria a Dios. Tú tienes que verte y caminar como Dios dijo que caminarás, porque si tú no crees lo que Dios dijo de ti, no esperes que otro lo crea. Alguien tiene que entender esto. Si tú no te convences de lo que Dios te ha dicho, nadie se convencerá por ti. Por eso David dice: tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un oso y cuando venía un león, yo lo mataba. Habrá momentos que tu testimonio será la mayor bofetada que le puedas entregar al infierno, que le puedas dar a Satanás. Cuando alguien te diga: no podrás tú con él, dile: ya Dios me ha librado de los osos, ya Dios me ha librado de los leones. Cuando alguien te diga: él es un guerrero desde el tiempo de su juventud, tú le dirás: y a mí Dios me ha preparado en el campo con las ovejas. En pocas palabras, Dios me ha preparado en diferentes estaciones. Quizás estuviste en un hospital enfermo, enferma, casi muerto, casi muerta. Recuérdale al que te dice que no tendrás victoria. Recuérdale de dónde Dios te ha sacado. Enséñale la victoria que ya Dios te ha dado. Cuando te digan: tú no te vas a levantar, enséñale de dónde Dios te ha levantado. Cuando la gente te diga: él es un guerrero desde su juventud, tú le vas a enseñar cuántas veces Dios ha extendido sus manos por ti y te ha librado de cosas peores y te ha librado de cosas mayores. Así que hoy te vengo a decir: Dios también lo hará contigo cuando el filisteo se levante. Mantén el mismo lenguaje, que mientras otros estaban atemorizados, David estaba decidido. Oh, gloria a Dios. Lo que hace la diferencia entre un hombre de Dios y un hombre común y corriente es que mientras otros están atemorizados, el hombre y la mujer de Dios está confiada. Oh, Dios mío. Por eso hay personas que van a estar pasando el mismo problema que tú, y ellos van a estar volviéndose locos, mientras tú estarás confiado, diciendo: Dios lo puede hacer. Y otros van a tener necesidades quizás menores que la tuya, y estarán volviéndose locos, y tú con un problema mayor. ¿Sabes qué dirás? Dios lo va a hacer, porque lo que te hace diferente es la confianza, el estado de confianza que tienes en Dios. Porque mientras otros se turban, tú permaneces confiado. Y mientras otros se turban, tú te mantienes firme. Y mientras otros dicen: no saldré de aquí, tú dices: Dios me dará la victoria. Y mientras otros dicen: voy a morir aquí, tú dices: Dios lo va a hacer. Por eso, cuando tú confías en Dios, permaneces firme donde otros han muerto. Te ves con salud y con vida a donde los médicos dicen enfermedad. Te ves con la victoria donde otros dicen derrota. Te ves ensanchado o ensanchada donde muchos dicen: ahí no hay nada que buscar. Porque lo que te hace diferente
es tener la visión de Cristo y no mirar como los hombres ven. Esto fue lo que Dios les corrigió a Samuel. No mire como mira el hombre. El hombre tiene una vista limitada. Ve más allá. Yo veo más allá. Hoy el Señor te dice, ve, tienes que ver más allá de lo que la gente ve. Tienes que ver más allá de lo que otros dicen. Tienes que ver más allá de lo que otros comentan. Porque mi mirada va más allá de lo que otros pueden decir. Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Y dice la palabra que cuando David extiende la cabeza del filisteo y la muestra como exhibición de la victoria de Dios, dice que el pueblo comienza las mujeres comienzan a decir, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dice que Saúl se enciende en contra de David, porque la gente comienza a darle honra a David. Y dice que él se enoja y se levanta en contra de David. Hoy yo vengo a decirte, tienes que estar preparado para los levantamientos que van a venir en tu contra cuando el pueblo comience a notar la victoria que Dios ha de entregarte. Aleluya. Tienes que capacitarte mentalmente para poder resistir a los conflictos y a las guerras que se van a levantar cuando la gente comience a ver cómo exhibes la cabeza del filisteo. Cuando Saúl ve que el pueblo comienza a honrar a David, Saúl se enciende en contra de David. Cuando la gente comienza a decir, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Por eso hoy te digo, hay personas que se van a encender en tu contra cuando comiencen a ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho sobre ti. Hay personas que se van a dejar usar del enemigo. Los demonios lo van a poseer cuando ellos comiencen a observar cómo Dios te exalta, cómo Dios te promueve, cómo Dios te ensancha, cómo Dios te exhibe. Se van a levantar porque hay personas que desean hacer lo que haces, obtener lo que obtuviste, conseguir lo que conseguiste, estar como tú estás, pero no tuvieron la valentía de pelear lo que peleaste. Oh, gloria a Jesús. No tuvieron la valentía de luchar con lo que luchaste. Y muchos quieren conseguir la victoria que obtuviste sin luchar lo que luchaste. Ay, Dios mío, alguien tiene que entender esto. Todo el mundo quiere victoria, pero no pelear. Mas hay otros que tienen claro que para tener victoria hay que echar el pleito. Por eso, mientras el pueblo estaba atemorizado, David sabía que tenía una victoria anticipada. Número 1, aparte de que ya Dios lo había librado de los osos y de los leones, David sabía que él había sido ungido como rey. Y si él fue ungido como rey, él entendía que no podía morir en la mano de un filisteo, porque hay un propósito el cual estaba vivo que tenía que manifestarse. Mire dónde se manifiesta la fe y la confianza de David. En pocas palabras, a mí me ungieron como rey, yo voy a llegar a ser rey. Entonces yo voy a pelear con este filisteo, porque es imposible que muera en la mano de este filisteo, ya que yo fui ungido como rey. Y si no he sido rey, no es el tiempo de mi muerte. Si la gente obtuviera este nivel de fe, su vida, su ministerio y todo su diario vivir fuera diferente. Tenemos que caminar confiado en el Dios al cual nosotros le servimos. Tenemos que caminar confiado en el Dios al cual nosotros oramos. Porque ¿de qué te vale orar 10 horas y que a la hora de tú manifestar la confianza en el Dios a quien le oras no haya confianza? En vano es que ores. Yo prefiero confiar la vida entera que durar 20 horas orando y que a la hora de yo manifestar al Dios a quien le oro, yo no pueda. ¿De qué te vale? Es mejor manifestar tu creencia, tu fe con todo tu corazón en los momentos de las adversidades que tú decir que eres guerrero cuando no hay guerra. Porque cualquiera es guerrero
en los tiempos donde no hay conflicto. Por eso las almas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero para nosotros cantar victoria, tenemos que usar esas armas. Tenemos que usar las armas que Dios, las armaduras del Espíritu. Porque nosotros no peleamos como el hombre natural pelea, sino que nuestra guerra es en el Espíritu. Por eso mientras otros pelean con armas naturales, hay otros que pelean con las armas del Espíritu, que es la rodilla, la oración. Ahí usted puede pelear con la oración en su aposento. Y mientras otros están peleando con armas naturales, hay un pueblo que está peleando de rodillas. Y mientras otros pelean con espada, con arma de fuego, hay un pueblo que pelea de rodillas. Y mientras otros maldicen, hay un pueblo que bendice. Y mientras otros, aleluya, se están matando uno contra otro, hay un pueblo que levanta, hay un pueblo que restaura. Hay un dicho por ahí que dice que el mal se vence con el bien. Por eso es que la palabra te manda que si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra mejilla. Si alguien te hace un mal, hazle un bien. Que no hay una cosa que lastime más al enemigo que cuando alguien se levanta en tu contra y tú le dedicas tiempo orando por esa persona y tú intercedes por esa persona. Así que esta es la palabra que hoy he sentido compartir contigo. Desechados por el hombre, pero aprobados por Dios. Menospreciado y descalificado por el hombre, pero calificado por Dios. Que cuando el hombre te descalifica y cuando el hombre dice que tú eres una basura, que tú eres inútil, entonces el cielo dice: yo voy a escoger aún de lo que el hombre desechó. Yo voy a escoger aún lo que el hombre tiene por olvido y lo voy a poner en palacios. Y lo voy a poner lo voy a sacar de la posición de cola y lo voy a establecer en la posición de cabeza. Hoy el Señor te dice: aunque te encuentres en el campo con las ovejas, hoy el Padre te dice: esa no será tu posición para siempre. Esa no será tu posición para siempre. Pero hay un error que a veces cometemos. Y es que David, mientras estaba en el campo, David mientras estaba en el desierto, David consultaba a Dios antes de pelear con los filisteos. David consultaba al Señor antes de ir a la guerra, a cualquier batalla. Cuando David llega al palacio, David se corrompe, David se daña. David, dice la palabra, que cometió adulterio. David es una persona que, aparte de que adulteró, es una persona que también cometió asesinato. David mandó a asesinar el esposo de aquella mujer el cual él se había enamorado para quedarse con ella. Vemos cómo David se corrompe cuando llega al palacio. Hay veces que nosotros, mientras estamos en el proceso, somos los más creyentes. Hay veces que mientras estamos en el proceso, somos la gente que más busca a Dios. Pero cuando nos vemos en el palacio, nos comenzamos a corromper. Hoy el Señor te dice: no permitas que las posiciones te corrompan. Hoy el Señor te dice: no permitas que las posiciones te dañen. Porque así como Dios te posiciona en el palacio, Él es el Dios que pone, pero Él es el Dios que también puede quitar. Hoy el Padre te dice que las posiciones no te corrompan, que las posiciones no te dañen, que las posiciones no te hagan caer en adulterio, en fornicación, en asesinato como David, sino que sea una posición que te enseñe lo grande que es la misericordia, lo grande que es la mano de Dios a favor de tu vida. Porque de estar en el campo con las ovejas, llegar a estar en palacio, llegar a estar en el reinado, son indicaciones de lo grande que es la misericordia y la mano de Dios para nuestra vida.
Hoy el Padre te dice que las posiciones no te dañen. Quizás mientras necesitabas ese trabajo, buscabas a Dios con todo tu corazón. Pero después que lo consigues, comienzas a enfriarte y dejaste de orar. Buscabas a Dios por necesidad, pero no porque le amabas. Quizá mientras querías ese compañero, esa compañera, eras el hombre, la mujer que más oraba, que más buscaba a Dios. Y después que lograste el objetivo, te fuiste de la presencia de Dios. Hoy el Padre te dice que cuando llegues al palacio, las posiciones no te dañen, sino que sigas siendo el mismo que buscaba a Dios con locura, que sigas siendo la misma que consultaba a Dios antes de pelear con los filisteos, como lo hacía David. Por eso David dice: volveré al desierto para ver tu gloria, para ver tu poder. Porque una de las cosas que tenía David era que reconocía cuando fallaba. David se rasgaba, David se sumergía en ceniza. Porque cuando el hombre falla, no está en que falle, sino en que aprenda a reconocer sus fallas, que aprenda a reconocer sus errores y que se arrepienta de sus malos caminos. Así que hoy te digo que las posiciones no te dañan, porque aunque eres descalificado por el hombre, eres aprobado por Dios. Pero que lo que llega a tu vida no te saque del primer amor, ni de la firmeza, ni de la estabilidad que tienes, esa búsqueda que tienes delante de la presencia de Dios. Así que voy a orar por ti para que el Espíritu de Dios siga guiándote y puedas permanecer y puedas estar firme ahí y que puedas ser el mismo que eras en el campo con las ovejas, para que las posiciones no te sean quitadas. Por eso hay personas que después que están en las alturas vuelven al lugar de donde antes estaban, porque todo el que se humilla será engrandecido, pero todo el que se engrandece y todo el que se olvida de Dios, Dios le recuerda de a dónde lo ha sacado. Así que hoy te digo, en vez de engrandecerte y en vez de dañarte, mejor recuerda de la posición de donde Dios te ha sacado. Mejor recuerda la basura, lo inútil que éramos antes sin Cristo, el pedazo de barro sin sentido que éramos sin Cristo. Mas su misericordia nos ha dado posiciones de reyes. Mas su misericordia, su amor por nosotros, nos ha posicionado en palacios. Así que no te olvides cuando estés en el palacio de que Dios anteriormente te sacó del campo con las ovejas. Padre, gracias por esa persona que está, Señor, mirando esta palabra, que está conectado, escuchando esta palabra. Yo te pido, Dios, que tu mano, Señor, Padre, lo esté quitando de la posición de cola. Padre, lo esté estableciendo en lo alto. Padre, lo esté colocando, Dios mío, en lo más alto, Padre, donde pueda ver tu mano, donde pueda ver tu misericordia. Y que las posiciones, Señor, no le hagan soltar la toalla, ni corromperse, ni dañarse, Señor, sino que pueda, Dios mío, Padre, estar ahí firme, estar ahí, Espíritu de Dios, creyendo y diciendo: voy a mantener mi posición, porque aunque sea menospreciado por el hombre en la tierra, yo soy aprobado por Dios en los cielos. Y el Dios que me ungió y el Dios que me escogió, voy a serle fiel hasta la muerte. Padre, y que sea como David, Dios mío, porque no es fallar, sino que aunque fallemos, sepamos devolvernos de nuestros malos caminos y seguir siéndote fiel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Y recuerda que aunque seas descalificado por el hombre, lo importante es ser aprobado por Dios. Comparte esta palabra, envía esta palabra
a ese amigo que está siendo descalificado, a esa persona que está siendo menospreciada, que está pasando esos momentos difíciles. Envíale esta palabra para que a través de ti el mensaje le pueda llegar y pueda ser bendecido. Suscríbete a este canal y espero que esta palabra sean de bendiciones para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.